Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con el abogado Mario Ruiz, asambleísta por Pachacutic, para hablar sobre este rechazo que existe al veto total del presidente de la República a la ley humanitaria. Algunos de los temas que han sido cuestionados, discutidos en las últimas horas, es precisamente las condiciones laborales de los trabajadores y también la situación en el sector empresarial. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a FM Mundo. Buenas tardes, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de FM Mundo. Un abrazo fuerte para los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. Gracias, asambleísta. Con este veto total han salido algunos cuestionamientos, principalmente desde el legislativo, en cuanto uno de los temas principales, quizá el tema laboral. Se pretendía con las reformas planteadas una reivindicación de derechos laborales para los trabajadores, entre ellos, por ejemplo, jornadas completas, y esto ha vuelto, digamos, a foja cero refiriéndonos directamente al momento de la pandemia. Bueno, en efecto, una vez más, con los hechos, no con las palabras, con los hechos, el presidente de la República demuestra para quiénes gobierna y qué es lo que pretende con su plan de trabajo, con su plan de gobierno. Y la Asamblea Nacional demuestra con los hechos también que aquí habemos legisladores precisamente que estamos comprometidos con cambiar la situación económica y social de miles de ecuatorianos que están, primero, desempleados y fueron mandados a la calle sin aplicar lo que establece el Código Laboral en el despido intempestivo o aplicando una injusta causa, fuerza mayor o caso fortuito que dice la ley de apoyo humanitario. Segundo, que no se garantiza con esa ley un posible nombramiento, asegurar la estabilidad laboral de cientos de trabajadores de la salud que afrontaron la pandemia en su tiempo y que se les ofreció darles un nombramiento. Y tercero, lo que es peor, con esta ley se pretendía dar un alivio financiero a miles de familias ecuatorianas que actualmente están endeudadas con los bancos y que no han podido pagar por la situación económica que ha vivido el país en virtud de la pandemia y de la crisis sanitaria y crisis económica que se da. Y más adelante vamos a profundizar un poco sobre el tema de la no condonación de las deudas, que ha sido ya parte de este volver a la ley humanitaria tal como estaba. No obstante, algunos juristas, abogados, principalmente especializados en el sector laboral, que coinciden en que esto también era un alivio para las empresas. Las empresas no terminan de despegar, no terminan de recuperarse totalmente de una pandemia que azotó a todos, y esta flexibilidad era, o al menos se cree necesaria aún en algunos casos. ¿Por qué derogar esto y por qué no pensar en un punto medio? Un poco la Asamblea lo que estaba planteando en este proyecto de reformas es volver a los beneficios, a las conquistas laborales, pero de alguna forma esto desde el sector empresarial los perjudicaba. Es que no es tan así. Esta ley se publicó aduciendo que era una ley para asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores y darles esa flexibilización a las empresas para que se asegure la estabilidad laboral, para que no se manden a la calle, para que no haya desempleo. Y podemos nosotros revisar las cifras que desde que se publicó la ley, en lugar de que se asegure la estabilidad laboral, fueron botados a la calle miles de trabajadores. Pero eso es parte de un abuso de la ley. Un abuso del legislativo que hizo esta ley. Un abuso del legislativo que pone una ley que no regula el procedimiento que tiene que darse para una aplicación del caso fortuito o fuerza mayor para votar a los trabajadores y no pagar indemnizaciones. Ese es un abuso de
legislativo que en ese tiempo legisló únicamente pensando en un sector de la población, que son las grandes empresas, que ni siquiera perdieron en la pandemia. ¿Quiénes hicieron uso de esta ley? Las farmacéuticas, las cadenas de alimentos, Santa María, Supermaxi, etcétera, que los bancos que estuvieron abiertos pues en pandemia, las clínicas que estuvieron ganando en el tiempo de pandemia. Es decir, esta ley jamás garantizó estabilidad laboral, ni tampoco impidió que el desempleo avance. El desempleo avanzó. Pero volviendo a lo que planteábamos al inicio, ¿cuál habría sido el punto medio, un punto de equilibrio para que no se perjudique también? Porque hay que reconocer que algunos sectores productivos principalmente, pero varios sectores empresariales sufrieron las consecuencias de la pandemia. Entonces no es menos cierto que había que buscar una suerte de alivio, una suerte de beneficio en las empresas que hayan hecho abuso de esa capacidad de poder establecer jornadas reducidas o reducción de sueldos inclusive. Eso es otra cosa. Exacto. Pero también hubo gran cantidad de empresas que necesitaban este alivio. Derechos laborales, una ley que iba en contra inclusive de derechos constitucionales. ¿Cómo va eso? ¿Cómo si hay un derecho, un principio de progresividad de derechos humanos? Los derechos de los trabajadores son derechos humanos. E irse inclusive a reducir los salarios de los empleados. Eso es absurdo, pues. 1. 2. Si el presidente de la República quería modificar la ley, ¿por qué no vetó parcialmente, pues? Si él quería ir a un punto medio, ¿por qué veta totalmente la ley y nos impide a la Asamblea Nacional que volvamos a poder tratar durante un año nuevamente la reforma a esta ley o la derogatoria de esta ley? La explicación que ha salido desde el Ejecutivo es que la Asamblea Nacional no dijo qué artículos debían ser derogados. De alguna forma extiende y endosa esta responsabilidad al Legislativo. Y por esa situación pone el candado para que no podamos volver a tratar durante un año la reforma. Linda la cosa, pues. ¿No le pareció un argumento lógico? Pero por supuesto, pues, aquí lo que ellos hacen es blindar la posibilidad de que esa ley mal llamada de apoyo humanitario pueda ser vuelta a tratar durante un año, pueda volverse a tratar una posible reforma, porque ellos están bien cómodos con esa ley, pues, obvio que están cómodos con esa ley. ¿Quiénes? Los que están mandando a la casa a los trabajadores sin pagar indemnizaciones y los que están abusando de ese derecho que les han dado a los empleadores, pues. Obvio que están contentos con esa ley, porque esa ley no permite que haya un alivio financiero, y cuando hubo un alivio financiero en 3 meses del año 2020, les cobraron interés sobre interés. ¿Quiénes? Los dueños de los bancos, los que ahora vetan la ley, pues. Entonces, porque ellos no tienen deudas, ellos son los que cobran las deudas, pues. Ellos son los dueños de los bancos. ¿Qué van a saber ellos de lo que es una deuda? Si ellos son los que cobran. Entonces, eso hoy demuestra lo que tantas veces nosotros decimos desde la Asamblea Nacional. El presidente de la República gobierna aquí para un grupillo de banqueros, un grupillo de empresas transnacionales mineras y petroleras, y los tenedores de los bonos de la deuda externa. Ustedes entonces no aceptan el hecho de que el presidente Lasso les haya endosado esta responsabilidad por no haber especificado qué tipo de artículos tenían que ser derogados. Pretextos y más pretextos. Allá él que le dé la cara al pueblo ecuatoriano. Aquí no venga que la Asamblea Nacional, ese cuentico de que la Asamblea Nacional no es la responsable de que él no controla las cárceles, ese cuentico de que la Asamblea Nacional es la responsable de que él no declara en emergencia la salud y no hay salud en los hospitales, ese cuentico de la casa, de que la Asamblea Nacional es responsable de que él no puede gobernar este país, se le va desmoronando porque él es el culpable, él es el responsable hoy directamente de haber vetado totalmente la ley e impedir que la Asamblea vuelva a tratar y vuelva a reformar la ley. Él tenía que haber vetado parcialmente, pues, si es que no ha estado conforme, si no ha estado de acuerdo a la técnica legislativa, o tantos argumentos, tantos pretextos que él quiere meter ahí.
Eso hoy lo que hace es demostrar. Demostrar lo que decimos nosotros, en los hechos, en la práctica. Aquí en Imbabura hay una canción bonita que dice: acciones son amores, no palabras, acciones son amores. Ahora, presidente de la República se da con la vereda, demostrando lo que él es, se desenmascara, y él demuestra a lo que él representa, lo que él hace. Él representa a una clase social que está en esa burbuja, que no se da cuenta el hambre y el sufrimiento del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, hablemos de la condonación de deudas a través de este veto total a la ley humanitaria. De alguna forma, lo que pretendía con las reformas la Asamblea Nacional es conseguir algún alivio para los deudores de la banca pública y privada. Incluso se hablaba también de crédito agrícola, de micro empresas, de medianas empresas, de microcrédito en algunos casos. No obstante, hay que también poner un poco en la balanza lo que está ocurriendo en paralelo ahora mismo en las mesas de diálogo. Esta semana se ha llegado a un acuerdo precisamente sobre el alivio. ¿Cómo entender este cuestionamiento que ustedes hacen, por un lado, al veto total que frena estas condonaciones, y por otro, la aceptación que ha habido de dar un alivio a los créditos y todos los acuerdos a los que se llegó en la mesa de banca pública y privada? Lo que no tiene que haber es 18 días de paralización, 6 muertos y tanta crisis económica para que el presidente de la República haga eso. Nosotros estábamos dando la posibilidad con esta ley de que eso no pase. ¿Por qué tiene que un gobierno esperar a que salga la gente a las calles para emitir una política pública de esa magnitud? Claro que estamos de acuerdo con la condonación de deudas a los ecuatorianos más pobres, si aquí a los más ricos se les ha condonado millones de intereses. Claro que estamos de acuerdo con un refinanciamiento de deudas a las familias ecuatorianas más pobres, si en la Contraloría aquí se deja de cobrar miles de millones de dólares a los deudores, a quienes tienen informes de Contraloría de responsabilidad penal, y el Estado deja de cobrar esa plata. ¿Por qué? Porque dejan caducar los informes, pasan los informes en más de 90 días, como dice la ley, y lo que estamos nosotros fiscalizando. O sea, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que les den ese alivio financiero? Lo que no estamos de acuerdo es que el presidente de la República tenga que esperar a que haya una crisis social, a que el pueblo le salga a la calle, a que haya paralizaciones para él ir a una política de esa magnitud. Nosotros aquí estábamos haciéndolo antes. Aquí estábamos haciéndolo sin necesidad de llegar al paro. Vea, pero usted que conoce las dos propuestas, tanto la propuesta de reformas a la ley humanitaria que se plantearon en la Asamblea Nacional, respecto de lo conseguido en los diálogos, ¿cuál es el escenario más beneficioso para quienes están enfrentan deudas, para quienes están aspirando a créditos? Las dos vías. Esta propuesta de la Asamblea Nacional era para las MIPYMES, no solo como está ahora acordando el gobierno nacional, créditos de hasta $10,000 y nada más. Era para las MIPYMES, para todo el sector productivo, y de créditos de hasta $300,000, y posiblemente no ir a condonar, pero sí ir a refinanciar. En Atuntaqui, aquí en la provincia de Imbabura, un sector productivo, hay microempresas que tienen créditos de 100,000, de 50,000, y que no han podido pagar y están quebrando, y no porque no hayan querido pagar, porque no estén queriendo pagar a los bancos, no, sino porque no se ha reactivado la economía, pues. Entonces, esos créditos, ¿quién les está justificando? Una empresa que tiene un capitalito de unos $100,000 no es millonario, pues. ¿Quiénes son millonarios de aquí? Los que manejan más de $1 millón, que aquí en el Ecuador son alrededor de 1.437 ciudadanos, entre ellos el presidente de la República y sus allegados y su círculo que está hoy por hoy en el gobierno nacional. Finalmente, asambleísta, ¿no cree usted que, dadas las condiciones en las cuales va a tener que gobernar de aquí en adelante el presidente Lasso, podría ser un mecanismo que utilice en algunos de los textos legislativos de las aprobaciones,
en las cuales no esté de acuerdo el Ejecutivo. Por ejemplo, se me ocurre la ley de comunicación, esta aprobación que se ha dado ya en las últimas horas, y este podría ser el camino que opte para poder lograr alguna capacidad de maniobra, el veto total a los proyectos con los cuales no está de acuerdo, porque el legislativo está cerrado y ya con la nueva mayoría parece difícil llegar a un momento de gobernabilidad. El gobierno está en su derecho de vetar, a eso dice la Constitución de la República, totalmente las leyes. Y la Asamblea Nacional tendrá que seguir haciendo lo que tiene que hacer, legislando para los pobres, legislando para las mujeres, para los jóvenes, para la naturaleza. Esa es la ruta, eso es nuestro compromiso y vamos a seguir haciendo. Y obviamente también vamos a fiscalizar esa actitud del gobierno. O sea, si el gobierno quiere sellar, bloquear toda ley que beneficie a los pobres, a los humildes, que somos la mayoría en el Ecuador, entonces que él haga cargo de ese bloqueo. Y que hoy no venga a decir, como dijo al principio, que era la Asamblea la que le bloqueaba el desarrollo del país. No. Hoy, después de un año de gobierno, queda claro que es la Asamblea Nacional la que ha servido primero de paraguas para que el señor no entregue todo a las empresas, a manos privadas, que entregue el Banco del Pacífico, tal vez como parte de pago a los señores Isaías por los 2.000 millones que están debiendo, que ha servido de paraguas para que él no nos imponga leyes nocivas para el Ecuador. Y segundo, que ha sido la Asamblea Nacional la que ha emitido leyes de carácter social para la mayoría de ecuatorianos, como la ley de equiparación salarial para los maestros, como esta derogatoria a la ley de apoyo humanitario, como la ley de vivienda social, como la ley que regula el abuso de los bancos, y varias otras leyes como la que flexibiliza la posibilidad de pagar las deudas de los deudores del IESE o de becas y créditos educativos. Ha sido la Asamblea Nacional, y quien ha estado en contra del pueblo ecuatoriano y que está buscando solo cuidar beneficios de pocos y los bolsillos de ellos es el presidente de la República, que hoy se convierte precisamente en ese verdugo que no quiere dejar pasar leyes de carácter social y que benefician a la mayoría de ecuatorianos. Sí, lo lamentable es que en esta pugna política, ejecutivo, legislativo, en el medio está la gente, y pues tampoco es que la Asamblea goce de amplios niveles de popularidad, ni el ejecutivo ni la Asamblea. Esperemos que no pague finalmente la gente con este tipo de enfrentamientos. Asambleísta, le agradecemos por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted también por la entrevista. Gracias. Ha sido el abogado Mario Ruiz, asambleísta por Pachacutic, hablando sobre el rechazo que existe dentro del legislativo al veto total del presidente de la República a la ley humanitaria. Vuelven, han dicho, las condiciones favorables para cierto sector empresarial. No obstante, desde el gobierno aducen que hay una responsabilidad por parte del legislativo en este veto total. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.